El violento ataque de tos me despertó de golpe en plena noche. El reloj de mi habitación marcaba las 3:20 am con duros dígitos rojos, y yo, Elena, sentía como si un fuego me consumiera la garganta a mis 67 años. Cada respiración me raspaba la tráquea como papel de lija. Carlos, grité con voz ronca hacia la habitación de mi hijo, al final del pasillo. Por favor, tráeme agua. Oí sus pasos acercándose por el pasillo. Mi hijo de 32 años siempre me había sido muy querido, sobre todo desde que perdí a mi marido hacía 5 años. Sin embargo, últimamente, algo en su comportamiento me inquietaba. Conversaciones telefónicas en voz baja que terminaban bruscamente cuando yo aparecía. Intercambios de miradas extrañas con su tía Rosa durante nuestras cenas familiares semanales. Ya voy, mamá, respondió, con una voz inusualmente alerta para alguien que supuestamente dormía. Eso debería haber despertado mis sospechas de inmediato. Carlos siempre era difícil de despertar, pero una vez dormido, nada podía despertarlo. Esta noche, sin embargo, respondió al instante como si hubiera estado esperando mi llamada. Me costó incorporarme, apoyándome en la cabecera, observando su sombra moverse por el pasillo tenguemente iluminado. La luz de la cocina, que siempre dejábamos encendida, proyectaba sombras alargadas cuando se acercaba con un vaso en la mano. Había algo en sus movimientos que parecía deliberado, casi ensayado. No era la preocupación apresurada de un hijo preocupado que atiende a su madre enferma. Ese momento lo cambió todo. Carlos se detuvo junto a la mesa del pasillo, justo frente al espejo ornamentado que heredé de mi abuela. Desde mi cama pude ver claramente su reflejo. Lo que presencié me heló la sangre. Mi hijo sacó un frasquito del bolsillo. Con dedos temblorosos, desenroscó la tapa y vertió su contenido transparente en el vaso de agua. El líquido se disolvió al instante, sin dejar rastro. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que fuera a estallar. ¿Por qué Carlos estaba contaminando mi agua? ¿Por qué mi propia sangre, la persona en la que confiaba por encima de todos, estaba añadiendo algo a mi bebida? Me temblaban las manos mientras fingía toser, con los ojos casi cerrados para que no se diera cuenta de que lo observaba. Rápidamente se guardó el frasco en el bolsillo y siguió caminando hacia mi habitación. Su rostro se había transformado por completo. Había desaparecido el Carlos cariñoso que conocía. Algo frío y calculador había reemplazado la calidez de su mirada. Al entrar en mi habitación, forzó una sonrisa que nunca llegó a su mirada. «Toma, mamá. Tómalo despacio», dijo, extendiendo el vaso con mano firme. Su voz sonaba normal, pero ahora sabía la terrible verdad. Mi propio hijo acababa de envenenar mi agua. «Gracias, cariño», logré decir, intentando mantener la voz serena mientras mi mente daba vueltas. Tomé el vaso y fingí beber, apenas humedeciéndome los labios. El agua sabía ligeramente amarga, con un regusto metálico que confirmó mis peores temores. Carlos permaneció de pie junto a mi cama, observándome atentamente mientras parecía que bebía. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, esperando algo. ¿Qué esperaba? ¿Que me desmayara? ¿Que perdiera el conocimiento? ¿Que muriera? ¿Te sientes mejor?, preguntó después de varios minutos, con cierta ansiedad en su tono. No era una preocupación natural, era la impaciencia de quien espera que su plan tenga éxito. Mucho mejor, gracias, mentí, fingiendo que el vaso estaba vacío. Ya puedes volver a dormir. Me besó la frente, un beso ardiente de traición. Cuando oí cerrarse la puerta de su habitación, esperé otros 10 minutos en completo silencio, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que lo oyera desde su habitación. Luego me dirigí sigilosamente a la cocina. En la encimera estaba la botella deportiva azul que Carlos usaba cada mañana para correr. La misma botella que llenaba religiosamente cada noche antes de acostarse. Con manos temblorosas, destapé el contenido de mi vaso y vertí todo en su botella. Si mi hijo hubiera planeado hacerme daño, ahora probaría su propia medicina. Llené mi vaso con agua limpia y volví a la cama, donde fingí dormir el resto de la noche. Pero el sueño no llegó. Solo podía pensar en una cosa: a las 6 de la mañana, Carlos saldría a correr como siempre, y esta vez llevaría su propia trampa. Las horas transcurrían lentamente como siglos. Me quedé inmóvil, fingiendo dormir, mientras escuchaba cada sonido de la casa. A las 5:30 am, justo a tiempo, oí la alarma de Carlos, sus pasos hacia el baño, la ducha abierta. Todo tan normal, tan rutinario, que por un momento me pregunté si había sido una pesadilla. Pero el amargo sabor de boca me recordó que todo había sido terriblemente real. Lo oí abrir la nevera, probablemente tomando algo ligero para desayunar antes de su ejercicio matutino. Carlos era un obsesivo con su horario. A las 6:15 en punto, sin falta, salía de casa con su ropa deportiva gris y sus zapatillas blancas, siempre cargando con esa botella azul que ahora contenía su propia traición. «Hasta luego, mamá», gritó desde la cocina, como siempre. Pero esta vez su voz tenía un tono diferente. Había expectación, como si anticipara encontrarme inconsciente al regresar, como si ya estuviera planeando qué hacer conmigo. La puerta principal se cerró de golpe.
Esperé hasta oír sus pasos alejarse por la acera antes de levantarme. Me temblaban tanto las piernas que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Me acerqué a la ventana de la sala y lo vi correr por la calle con la botella azul en la mano derecha, balanceándola rítmicamente 1 hora. Carlos siempre corría exactamente 1 hora. Daba la vuelta al parque municipal, luego subía a la colina hasta el mirador y regresaba por la avenida principal. Una ruta que me sabía de memoria porque durante años me había preocupado por su seguridad, sobre todo cuando corría solo por las calles oscuras al amanecer. Pero hoy era diferente. Hoy no regresaría como siempre. Preparé una taza de café con manos temblorosas, intentando mantener la calma mientras mi mente procesaba lo que acababa de hacer. ¿Había actuado correctamente? ¿Qué clase de madre le hace eso a su propio hijo? Pero entonces recordé el frasco, la forma calculada en que había vertido su contenido en mi vaso, y supe que no había tenido otra opción. Pasaron 60 minutos, luego 70, luego 80. Carlos nunca llegaba tarde, ni siquiera 5 minutos. Su rutina era sagrada, precisa. A las 7:15 debería haber entrado por esa puerta, sudoroso y sonriente, directo a la ducha. Pero no llegó. A las 8 sonó el teléfono. El timbre agudo me atravesó como una cuchilla. Con el corazón en un puño, descolgué. ¿Es esta Elena Vargas?, preguntó una voz masculina profesional. Sí, ese soy yo. Habla el doctor Rivera del Hospital General. Su hijo Carlos fue encontrado inconsciente en el parque municipal. Está siendo atendido en urgencias. Necesitamos que venga de inmediato. El auricular se me escapó de las manos. El mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. Una cosa era planear venganza en la oscuridad del amanecer, motivado por la traición y el miedo. Otra muy distinta era afrontar las verdaderas consecuencias de mis actos. Me puse lo primero que encontré y llamé un taxi. Durante el trayecto al hospital, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué había puesto Carlos en el agua? ¿Era algo letal? ¿Había calculado mal la dosis teniendo en cuenta mi peso y edad? ¿Y si moría por mi culpa? Pero entonces recordé su mirada fría, la forma en que me observaba mientras bebía, esperando a que el veneno hiciera efecto. Y una parte de mí, una parte oscura que desconocía su existencia, susurró que él se lo había buscado. El hospital bullía de actividad matutina. Corrí al mostrador de información, donde una enfermera con gafas me indicó cómo llegar a urgencias. Mis zapatos resonaban contra el suelo de linóleo mientras caminaba por pasillos que olían a desinfectante y desesperación. ¿Doctor Rivera?, le pregunté a una mujer con bata blanca que parecía estar a cargo. Soy yo, respondió un hombre que apareció detrás de mí. Tenía unos 50 años, cabello canoso y ojos cansados por haber visto demasiado sufrimiento. Usted debe ser la señora Vargas. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué le pasó? El médico me condujo a una pequeña sala de espera, lejos del bullicio. Su expresión era seria y preocupante. Su hijo fue encontrado inconsciente en el sendero del parque. Según los paramédicos, presentaba convulsiones leves cuando llegaron. Hemos estabilizado sus constantes vitales, pero necesitamos hacerle algunas preguntas importantes. Se sentó frente a mí con un bloc de notas en las manos. ¿Tiene Carlos antecedentes de consumo de drogas o alcohol? Claro que no, respondí instintivamente, pero luego me detuve. ¿De verdad conocía a mi hijo? ¿Cómo podía estar segura de nada, después de lo que había presenciado ese amanecer? ¿Ha mostrado algún comportamiento extraño últimamente? ¿Depresión, ansiedad, pensamientos suicidas? Cada pregunta era como una bofetada. Suicidio. La palabra resonaba en mi cabeza. ¿Y si Carlos había planeado hacerse daño y yo lo había malinterpretado todo? Doctor, necesito saber exactamente qué sustancia hay en su sistema. El médico consultó sus notas. Las pruebas preliminares muestran la presencia de Zolpidem en su sangre, una dosis considerablemente alta. Zolpidem, pastillas para dormir potentes, pero no letales en dosis normales. Pero si Carlos hubiera calculado la cantidad considerando mi peso de 55 kilos y él pesara 85, la dosis casi se habría duplicado. ¿Se recuperará?, pregunté con la voz entrecortada. Probablemente, pero tenemos un problema mayor, señora Vargas. El doctor me miró fijamente a los ojos, y supe que mi pesadilla apenas comenzaba. Encontramos la botella de agua de su hijo. Según nuestros análisis, la concentración de Zolpidem es mucho mayor de lo que cualquiera tomaría voluntariamente. Y hay huellas dactilares en la botella que no son de Carlos. Súmelo la sangre. Las huellas dactilares. No había pensado en las huellas dactilares. Señora Vargas, continuó el médico con voz grave, la policía está en camino. Tienen algunas preguntas para usted. Las palabras del médico resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. Policía, huellas dactilares. De repente, la sala de espera parecía una celda y yo, un criminal esperando sentencia. Me sudaban las manos mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Doctor, creo que ha habido un malentendido, logré decir con voz temblorosa. Jamás le haría daño a mi hijo. Pero incluso al pronunciar esas palabras, supe que había hecho exactamente eso. Le había dado su propia medicina, literalmente. Y ahora estaba en una cama de hospital por mi culpa.
Señora Vargas, entiendo que esto es difícil, pero los hechos son claros. Su hijo fue encontrado con una sobredosis de sedantes y hay evidencia de que alguien más manipuló su botella de agua. Antes de poder responder, oí voces conocidas que se acercaban por el pasillo. Me dio un vuelco el corazón al reconocer el tono cortante y acusador de Rosa, mi cuñada. La oí antes de verla, como siempre, dominando cualquier espacio con su tóxica presencia. ¿Dónde está esa mujer?, gritó Rosa, mientras sus tacones resonaban contra el suelo del hospital. ¿Dónde está la madre antinatural que envenenó a su propio hijo? Apareció en la puerta de la sala de espera como una tormenta personificada. Rosa tenía 45 años, pero su rostro, endurecido por años de resentimiento, la hacía parecer mayor. Llevaba un vestido negro ajustado y el cabello impecablemente peinado, como si hubiera tenido tiempo de prepararse antes de llegar al hospital. Detrás de ella venía Sofía, la esposa de Carlos, con los ojos rojos y llorosos. Tú, me señaló Rosa con un dedo acusador. Sabía que algo así pasaría. Siempre fuiste una mujer celosa y manipuladora. Rosa, por favor, intervino el doctor Rivera, visiblemente incómodo con la confrontación. Esto es un hospital. Necesito que mantengas la calma tranquila, se burló Rosa. ¿Cómo puedo mantener la calma cuando esta mujer intentó asesinar a mi sobrino? Carlos es como un hijo para mí, doctor. Lo crié cuando murió su padre. Lo apoyé en todo, mentiras. Rosa jamás había movido un dedo por Carlos. Al contrario, siempre había envidiado la estrecha relación que tenía con su madre. Pero ahora se presentaba como la tía devota, la verdadera madre que Carlos necesitaba. No intenté lastimar a Carlos, protesté, pero mi voz sonó débil, incluso para mí, por favor. Rosa se acercó hasta quedar frente a mí, con su aliento matutino a café demasiado cerca de mi cara. Todas las pruebas están ahí. Tus huellas en su botella, los sedantes que le pusiste en el agua. ¿Qué más pruebas necesitamos? Sofía se acercó tímidamente. Era una dulce mujer de 30 años. Siempre había sido amable conmigo, pero ahora me miraba con una mezcla de horror y decepción que me partió el corazón. Señora Elena, susurró con la voz entrecortada. ¿Por qué? ¿Por qué le hizo esto a Carlos? La quiere tanto que siempre dice lo orgulloso que está de cuidarla. Sus palabras eran como puñales porque tenían razón. En parte, Carlos sí me cuidaba, Carlos sí me quería. Entonces, ¿por qué había puesto esas pastillas en mi agua? ¿Qué razón podría haber tenido? Escúchame, intenté explicar. No entiendes lo que realmente pasó esa noche. No queremos oír más mentiras, interrumpió Rosa. Los hechos hablan por sí solos. Una madre de 67 años, celosa porque su hijo rehizo su vida, decide eliminarlo para quedarse con todo su dinero. Eso no es cierto. Entonces, explícame por qué Carlos tenía sedantes en el organismo. Explícame por qué tienes tus huellas en su frasco. Explícame por qué mi sobrino lucha por su vida mientras tú sigues aquí, perfectamente sano. Cada palabra de Rosa era como veneno inyectado directamente en mis venas. Pero lo peor era que no podía defenderme sin revelar la verdad, que había visto a Carlos drogar mi agua, que yo había echado el contenido a su botella. Y si decía eso, ¿quién me creería? El doctor Rivera se aclaró la garganta, incómodo. Señoras, entiendo que estén molestas, pero necesito informarles que la policía llegará en cualquier momento. Sería mejor que guardaran energías para cuando tengan que dar su declaración oficial, como si sus palabras la hubieran convocado. Una policía apareció en la entrada. Era una joven de unos 35 años, con un uniforme impecable y expresión seria. ¿Señora Elena Vargas?, preguntó consultando un bloc de notas. Sí, respondí, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Soy el oficial Martínez. Necesito hacerle algunas preguntas sobre los eventos de esta mañana. Rosa se irguió triunfante, como un gato que ha acorralado a su presa. Oficial, esta mujer envenenó a su propio hijo. Tenemos todas las pruebas. Las huellas dactilares, el veneno, todo. El oficial Martínez miró a Rosa con expresión neutral. Señora, le voy a pedir que me deje hacer mi trabajo. Señora Vargas, ¿podría acompañarme a una habitación privada? Mientras caminaba detrás del oficial, sentí las miradas de Rosa y Sofía clavadas en mi espalda como puñales. Sus susurros me siguieron por el pasillo. Asesina. Madre antinatural. Monstruo. En la sala privada, el oficial Martínez se sentó frente a mí y encendió una grabadora. Señora Vargas, necesito que me cuente exactamente lo que pasó anoche y esta mañana. Desde el principio, sin omitir detalles. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. Podía mentir, inventar una historia, intentar salvarme. O podía decir toda la verdad y esperar que alguien me creyera de oficial. Comencé, lo que estoy a punto de decirle le parecerá increíble, pero cada palabra es verdad. Y entonces le conté todo. El ataque de tos al amanecer, la petición de agua, el reflejo en el espejo, el misterioso frasco que Carlos había vertido en mi vaso. Le conté cómo fingí beber, cómo esperé a que se fuera, cómo vertí el contenido en su botella deportiva,
La oficial escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando, con expresión impasible. Cuando terminé, permaneció callada durante largos segundos. Señora Vargas, dijo finalmente, ¿está sugiriendo que su hijo intentó drogarla primero? No lo sugiero, lo afirmo. Lo vi poner algo en mi agua con mis propios ojos. ¿Y por qué querría tu hijo hacer eso? Esa era la pregunta del millón. La pregunta que me había estado torturando desde que todo empezó. No lo sé, admití, pero tengo la intención de averiguarlo. La agente cerró su bloc de notas y apagó la grabadora. Señora Vargas, voy a ser sincera con usted. Su historia es complicada y las circunstancias no la favorecen. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Sin embargo, hay algo en este caso que no me cuadra. Vamos a investigar más a fondo. Mientras tanto, no puede salir de la ciudad. Cuando se fue, me quedé sola en esa habitación fría y estéril, con el peso de mis acciones aplastándome. Afuera, oía a Rosa hablando en voz alta con cualquiera que quisiera escucharme, pintándome como una madre monstruosa que había intentado asesinar a su propio hijo. Pero yo sabía la verdad y de alguna manera tenía que demostrarla. Salí de la sala de interrogatorios con la sensación de llevar el peso del mundo sobre mis hombros. El pasillo del hospital se extendía ante mí como un túnel infinito, y supe que mi verdadera batalla apenas comenzaba.